tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en otro programa de Evolución Empresarial. Hoy vamos a hablar de algo que muchos empresarios hemos conversado últimamente y es del tipo de sociedades. Muchos dicen, ok, me voy a cambiar de limitada SAS o crean una empresa que se llama sociedad por acciones. Hay muchos tipos de empresas que se crean cuando uno quiere empezar con su empresa, pero realmente cuál es mejor, cuál es peor, por qué tener una, por qué tener la otra. Son cosas que a veces uno no tiene las respuestas. Para eso está hoy como invitada nuestra abogada de cabecera, la doctora Diana Paola de M&M Asesores Empresariales, que nos va a contar qué es mejor, qué no es mejor, por qué una o por qué la otra. Bienvenida, Diana. Gracias por estar con nosotros. A ti, gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Y sí, efectivamente esa es una pregunta que se hace todo empresario que está con una idea de crear su empresa. ¿Qué es mejor? Y es la pregunta que siempre hacen. ¿Qué es mejor? ¿Qué creo? ¿Una limitada? ¿Una SAS? Mi respuesta es, no existe un tipo societario bueno ni malo. Los tipos societarios que existen cubren las diferentes necesidades de los empresarios. Lo que debe conocer cada empresario es qué características tiene cada uno, qué responsabilidades tiene cada uno, y de acuerdo a eso puede escoger de manera correcta el tipo societario adecuado. Estuvo muy de moda que todo el mundo quería ser SAS sin conocer la razón. ¿Qué es otra cosa? A veces no necesariamente es cuando vamos a crear empresa. A veces tenemos un tipo de sociedad. Correcto. Y queremos cambiarla por otra porque no lo aconsejó el contador. Así es. O un amigo, o el vecino, o porque creemos que es lo mejor para la empresa. Correcto. Vamos a empezar diciendo cuáles son las características de cada una. Existen dos clases grandes de empresa. Las que puede crear una persona solo, cuando quiere ser su único socio, y la que tienen las personas cuando quiere asociarse con otras personas. Cuando la persona está solo, el mayor dilema que tiene es, ¿creo una empresa o trabajo como persona natural? Ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es el tema de la responsabilidad. Cuando yo trabajo, como dice la gente comúnmente, con mi número de cédula, no tengo NIT, sino respondo con mi número de cédula, las responsabilidades tributarias, laborales, todo de impuestos, recaen sobre mi patrimonio personal y el de la empresa. Es decir, que en caso de hacer un mal negocio, de no poder cumplir con las obligaciones tributarias, yo respondo hasta con mi patrimonio familiar. Eso la gente tiene que tenerlo en cuenta, porque la gente dice, yo no me creo como empresa porque soy yo solo y yo respondo. Y resulta que la ley permite que usted sea usted solo, pero protegiendo su patrimonio familiar. Eso es lo que yo protejo cuando creo una empresa. Cuando yo creo una SAS o una empresa unipersonal, que es una persona jurídica que puede estar compuesta por una sola persona, yo protejo mi patrimonio familiar. Quiere decir, el capital que yo pongo para trabajar, con ese capital voy a responder. Ya temas como impuestos y laborales, en un proceso más adelantado, sí puedo responder hasta con mi patrimonio, pero inicialmente yo respondo con el patrimonio de la empresa, y eso es algo que el empresario tiene que tener en cuenta. Cree una empresa, dele un capital para que usted proteja su patrimonio personal. En el desarrollo de su actividad usted va a responder y adquiere obligaciones de acuerdo al capital que ha puesto. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Para ser uno solo puede ser empresa unipersonal, que es usted único socio y no pretende tener más socios por lo menos a mediano plazo, es únicamente usted. Y puede crear una sociedad por acciones simplificada o SAS. Ahí le permite y crearse como único socio y así permanecer durante mucho tiempo. ¿Y hasta cuántos socios puede tener? La SAS no tiene límite de cuántos socios puedes tener. Uno solo es el mínimo que es, perfecto. Y eso permite que a mediano o a largo plazo usted ingrese nuevos socios sin cambiar de tipo societario. ¿La otra es? La unipersonal. Los que hemos hablado, unipersonal, SAS. Y SAS pueden ser con una sola persona. Ya si yo deseo asociarme con alguien, tengo otros tipos societarios, limitada o SAS, nuevamente SAS o SA, son esas tres. Ya no tenemos nada más. No tenemos nada más, únicamente son esas tres. Que hace muchos años había una sociedad en comandito. Sí, sociedades en comandito. ¿Ya no existen? Ya no existen. O sea, ya SAS limitada. SAS limitada y SA, que esas todavía existen, las sociedades anónimas. Sociedad anónima versus SAS, ¿cuál es la diferencia? Las sociedades anónimas se requieren mínimo 5 socios, es decir, no puedo hacerlo sola como si en las SAS las SAS y las limitadas.
mínimo 5 socios, y hay una diferencia, y es que en las sociedades por acciones simplificadas, como es simplificada, tiene acciones, pero es un manejo simple. Yo no necesito salir a la bolsa a ofrecer mis acciones. Pero puedo hacerlo, pero no estoy obligada ni tengo que ponerlo. Las sociedades, las SAS, las anónimas. Las SAS no están obligadas. Las anónimas sí tienen una estructura mucho más fuerte. Por eso vemos empresas, las grandes empresas nacionales son SA. Además que tienen sus socios como anónimos. Nunca vamos a saber por medio de un certificado quiénes son los accionistas. Okay. Porque eso se maneja en el tema de la bolsa y las acciones son cambiantes. Nunca se sabe quiénes son los accionistas. Si en una SAS sacamos acciones, y no sé, 1000 acciones, ¿tengo que colocar los 1000 accionistas? Por ley uno está obligado a llevar un libro con quiénes son todos sus accionistas. Debe existir un registro, pero eso no aparece en el certificado de cámara. En la SAS tampoco. Ok, sencillamente es que lo tenemos como si en algún momento lo quieren verificar, pero no es público. No es público. Están los libros de la compañía y en los registros de los accionistas, pero no aparece en un certificado de cámara. Ok, y la reina de todas, creo, la limitada. La limitada es una compañía que se requiere mínimo 2 personas, máximo 5. Se decía que era limitada porque la responsabilidad se decía que era limitada. No respondo sino hasta por el valor de mis aportes. Cada socio va a responder por el valor de sus aportes. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se trasladó de la limitada a la SAS con el tema de los beneficios tributarios, con el tema de la facilidad de manejar acciones, y ese fue un paso que la ley permitió, transformarse de limitada a SAS. Pero la SAS sigue siendo hoy un tipo societario vigente. Hay empresas que se crean claramente van a ser solo 2 personas, 3 personas, si quieren tener claro el tema de su responsabilidad. Es un tipo societario vigente, es un tipo societario muy válido para negocios en los cuales cada persona quiere tener el tema de su responsabilidad económica bien determinado y bien establecido. No me quedó tan claro eso, o sea, en una limitada el socio responde hasta por el aporte que hizo. Hasta por el valor de sus aportes, correcto. Nada más. O sea, si hay una demanda hacia la sociedad. Si es por temas de impuestos y de laborales, se podría llegar en un proceso hasta responder con su patrimonio. Pero inicialmente yo respondo, si hay que responder con lo que hay en la sociedad, cada uno es solidario hasta por el valor de sus aportes, inicialmente. Si soy el único accionista en una SAS, pues respondo únicamente. La limitada respondo hasta por el valor de mis aportes. ¿Cuál es la diferencia más radical, por decirlo de alguna forma, entre una limitada y una SAS? Varias cosas. Una, en la limitada se es público quiénes son los socios de esa empresa. En la SAS no. En la SAS no. Es decir, yo pido un certificado de Cámara de Comercio de una limitada y puedo ver quiénes son los accionistas y cuánto tiene cada uno, qué porcentaje tiene cada uno. En la SAS no. En la SAS aparece el capital general, pero yo no sé quiénes son. En la limitada, básicamente responde de manera solidaria hasta por el porcentaje. En la sociedad por acciones simplificadas, cada uno va a responder por sus aportes, pero en general son solidarios con la responsabilidad empresarial, exceptuando, como hemos hablado, de impuestos y laborales, que eso sí, en un proceso llegan a responder hasta con su patrimonio. Básicamente esa es la diferencia. Bueno, muy importante conocer un poco más de la clase de empresas que podemos crear, por qué cambiarnos o no cambiarnos, y yo creo que es bien importante que en un próximo programa hablemos y profundicemos un poco más de la SAS, que ha sido el boom de los últimos años, que todas las limitadas se han cambiado a la SAS, que todas las que crean son SAS. Entonces, en el próximo programa vamos a estar hablando un poquito más de la SAS. Muchas gracias por dejarnos claros estos temas de sociedades, y pues gracias por venir. Nos vemos el próximo martes en otro programa de Evolución Empresarial. Gracias por la invitación, nos vemos. Bye.